Santo, santo, santo es nuestro Señor Jesús el Cristo, quien fue, quien es y quien muy pronto volverá. Sí, amados, Él volverá a tener misericordia de nosotros. Muy buenas tardes, amados hermanos en Cristo. Estamos haciendo enlace con el canal del hermano Marvin de Jesús. Hermano, muy buenas tardes a usted, muy buenas tardes a ustedes los oyentes aquí en el país de Colombia. Estamos saludando también a nuestros hermanos en Cristo en toda Latinoamérica, especialmente en el país de Guatemala, en el país de Costa Rica, nuestros hermanos en México. Un saludo fraternal también a todos los hermanos del sur de la Patagonia Argentina, nuestros hermanos en Paraguay, Uruguay, Brasil, Perú, Ecuador, los hermanos de Venezuela. Un saludo fraternal, un ósculo santo, los hermanos en los Estados Unidos, los hermanos en Miami, Florida, a usted, pastor Georgie Abdo. Mi alma te alaba, Jesús. Saludo especial a nuestros hermanos en Canadá, en la provincia de New Brunswick, la capital Fredericton. Allá los hermanos, mis hijos, mi familia. A ustedes un sincero Dios les bendiga. También un ósculo fraternal, un abrazo fuerte a nuestros hermanos en España, al hermano Moisés, allá nuestros hermanos de la provincia de Cataluña, los hermanos en Barcelona, en Madrid. También un ósculo santo, un abrazo fuerte a los hermanos en Francia, nuestros hermanos en Italia, los hermanos en Suiza, la comunidad latina allá en el país, en el continente asiático, en China, y a los hermanos, la comunidad latina de Alemania. A todos ustedes, sean cordialmente bienvenidos a este su programa, Tardes de Reflexión con Cristo. Bienvenidos también a este culto dominical. Hacía ya varios días, varias semanas, desde el año pasado no nos podíamos encontrar. Pero la Biblia dice que todo es hermoso en el tiempo de Dios. Mi alma te alaba. Has puesto eternidad en el corazón del hombre, pero el hombre no entiende la obra que has hecho de principio a fin. Entonces, amados, este es el tiempo del Señor. Regocijémonos, estemos orando los unos por los otros y rogamos que bajo la inspiración del glorioso Espíritu Santo de Yahweh Dios, este mensaje, este culto dominical exhorte, consuele, pero sobre todo edifique nuestras vidas. Padre, glorifica tu nombre. Señor, exáltate. Espíritu Santo, toma lugar, que no sea yo, sino tú ministrando a través de mi vida, Señor. Te lo rogamos en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Y estamos, amados, bajo el tema la reprensión. Vamos a estar cómodos, usted ahí que me está escuchando, ojalá tengan sus apuntes, sus notas, las Biblias a la mano. Vamos a estar interactuando también con ustedes, hermanos, los del chat. Vamos a poner nuestras apreciaciones y ojalá sea con mucho respeto. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Entonces estamos bajo el tema la reprensión. La reprensión. Y hermano Marvin, yo estaba meditando nuestra juventud. A casi ninguno de ellos les gusta que les exhorten, que les instruyan, que les reprendan. Parece que hay un espíritu como de autonomía, como de rebeldía, como que todos lo saben, todos lo conocen y les incomoda un poco, no solamente a nuestras juventudes.
En la mayoría de las personas vemos como un rechazo a que alguien nos reprenda por una actitud que tenemos mala o porque no sabemos hacer un trabajo, porque desconocemos algún tema. Por algún motivo, todos, sin excepción, necesitamos la reprensión. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Vamos a la Biblia, amados hermanos. Segunda de Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. Voy a comenzar tomándome un poquito de café. Café colombiano muy delicioso. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas mundanas. Mi alma te alaba, Jesús. Amados, la Biblia no es un libro humano. No es un libro que de pronto dos o tres intelectuales se sentaron y dijeron, bueno, vamos a contar una fábula o historias que son fantasía, le colocamos una buena presentación y lo llamamos el libro de la Biblia. En ninguna manera. Amados, Dios, por medio del Espíritu Santo, reveló su personalidad, su plan de salvación a ciertos creyentes que escribieron su mensaje, no el mensaje de los hombres, sino el mensaje de Dios, para su pueblo escogido, la nación de Israel. Todo este proceso es conocido como inspiración divina. Los escritores escribieron desde un contexto personal, histórico y cultural. Aunque usaron sus propias mentes, sus talentos, sus idiomas, sus estilos, escribieron lo que Dios quería que escribieran. La Biblia es absolutamente confiable porque Dios controló todo lo que está en ella escrito. Usted me va a decir, pastor, pero es que el problema es que la Biblia sí tiene algunos errores y algunas contradicciones. No, la Biblia es perfecta porque es la boca de Dios. El problema es que la Biblia fue escrita en el idioma original, el Antiguo Testamento en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. Les decía que el problema fue que muchos de los que tradujeron la Biblia lo hicieron bajo un contexto subjetivo. O sea, ellos dieron su propia interpretación. Entonces, muchas versiones, por ejemplo, de la Reina Valera, se alejan de la traducción original del hebreo y del griego. Pero la Biblia como tal, amados hermanos, la que fue escrita, la Biblia original, es sin defectos, es perfecta. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Sus palabras, hablando de la Biblia, son completamente autoritativas para nuestra fe, para nuestras vidas. No cabe duda, la Biblia es inspirada por Dios a través del glorioso Espíritu Santo. Usted y yo no podemos usar la reprensión ignorando el contenido y el consejo de la bendita palabra de Dios. Proverbios, el capítulo 1, los versículos 23 al 25, nos recuerda y dice, volveos a mí, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu
sobre vosotros, y os haré saber mis palabras, por cuanto llamé y no quisisteis oír. Extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis oír. Definamos qué es la reprensión. Significa confrontar a alguien con la maldad de una acción o una mala actitud. La reprensión no es una crítica ni un juzgamiento. Amados, es una ayuda con consejo divino para evitar malas consecuencias de un acto que está lleno de autonomía. Pero estamos hablando de un acto que te va a llevar a la desgracia y a la perdición. La reprensión auténtica, sí, porque hay una reprensión que no es auténtica, pero esta reprensión auténtica es una noble comunicación y su intención es liberar a una persona para su crecimiento espiritual y eficacia en su ministerio. Apocalipsis, el capítulo 3, el versículo 19, dice el Señor: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Dios castigará a una iglesia tibia, a menos que se aparte de su indiferencia, su religiosidad, su idolatría, y se vuelvan a Él. Vuélvenos, oh Dios, a ti, y nos volveremos. Su propósito es traer reprensión, no para castigar, sino para atraer con lazos de amor a sus hijos, para que salgamos del confort y la indiferencia. Reprensión, amados, no es castigar. La reprensión sirve para que usted y yo despertemos del sueño, del orgullo, de toda prepotencia. Por eso el profeta Oseas, él dice, inspirado por el Espíritu Santo: oíd palabra de Yahweh, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, fornicar y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio suceden. Los hombres están llenos de iniquidad, hay mentira en sus bocas. Oseas, el capítulo 4, el versículo 1 al 3. Oíd palabra de Dios, hijos de Israel. Oíd palabra de Dios, iglesia de Jesucristo, porque es Dios mismo quien contiende y reprende a todos los moradores de la tierra. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. ¿Sabe por qué? Mira esta reprensión, entiéndala bajo 3 puntos. Número 1, porque está llena de mentira y no hay verdad, sino verdades a medias, y esto es del espíritu del anticristo. ¿Por qué se trae una reprensión a la iglesia actual, al pueblo de Dios? Porque hay ausencia de misericordia,
Ya nadie se pone en la condición y en los zapatos del otro. Y número 3, se trae reprensión al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, porque han cambiado el conocimiento de quién es Dios. Han alterado la palabra, las sagradas escrituras, y las interpretan, subjetivamente, o sea, de acuerdo a sus propios intereses. De esta manera, crean doctrinas, filosofías, mandamientos de hombres. Por todo esto, perjuran, mienten, matan, roban, fornican, adulteran. Amados, se han entregado a vicios contra naturaleza. Usted no está viendo, amado hermano, amigo que me estás escuchando, cómo ha proliferado el aumento del lesbianismo, la homosexualidad, la necrofilia, relaciones sexuales con animales, zoofilia y la pedofilia. Dios entonces ha traído muchos juicios contra toda obra de iniquidad y de maldad. Y es necesario, urge, traer la reprensión. Porque todo esto es por ignorancia. Todo esto que estamos viendo es por falta de conocimiento. La gente se ha llenado de literatura cristiana, se han llenado de literatura del mundo, de psicología, pero han olvidado que existe un libro que se rige por la autoridad de Dios, inspirado por el Espíritu Santo. Ya quieren hacer a un lado el manual de Dios para poner el manual del hombre, del autor famoso o del libro aquel. No, amados hermanos. Recientemente, un hermano, al menos eso dice ser, me trajo una falsa reprensión. Escuchen, por favor. Argumentando que la doctrina del arrebatamiento es una mentira y que la Biblia no la respalda en ninguna manera. ¿Qué opina usted, Pastor Marvin de Jesús? Mire cómo por una aseveración, simplemente porque de pronto algún intelectual o alguna persona o algún hermano que no tiene el fundamento, el conocimiento total de la Biblia, que va de Génesis a Apocalipsis, simplemente le da por hacer una aseveración como esta. No existe el arrebatamiento. Dice él que es una mentira. Entonces, el problema, amados, es que cuando no se tiene un fundamento sólido, cuando se desconocen ciertos pasajes claves doctrinales que respaldan no la doctrina, es la promesa, es nuestra gloriosa esperanza, es lo que estamos anhelando, la venida del Señor. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Sería entonces muy bueno para esta persona, para este hermano que niega el arrebatamiento, que borráramos las siguientes escrituras. Léalas, por favor. Y estas escrituras respaldan el glorioso arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Mateo 24, 40. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 18. Juan, el capítulo 14, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 15, 26, Primera de Corintios 15, 50 al 52, Lucas 17, 34, Apocalipsis 4, versículo 1, Tito capítulo 2, versículo 13, Apocalipsis 1, 10, Oseas capítulo 6, versículos 1 y 2. Si no existe arrebatamiento de la iglesia, entonces borremos estas citas escriturales que son el respaldo y que nos muestran que efectivamente su venida tan cierta como el alba. La Biblia dice, alabanzas al Señor. Miren lo que la Biblia asevera. Mi pueblo
pereció, fue engañado porque le faltó conocimiento. Precisamente ese es el resultado de darle a la palabra de Dios una interpretación personal. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, o sea, personal, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Y la Biblia, estimado casi hermano, es la palabra profética más segura. Así que esta reprensión es para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo no hables lo que no conoces, sino que tú tienes que estudiar, tienes que profundizar en la doctrina verdadera, la Biblia. Cuando se habla del arrebatamiento de la iglesia, estamos hablando del evento profético más seguro que estamos esperando los hijos de Dios, clamando que Él vuelva a tener misericordia de nosotros, porque Él dijo: yo me voy, pero volveré otra vez por vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alabanzas al Señor y a su nombre gloria. Santo eres tú. Santo, santo, santo. Entonces, amados hermanos, no podemos aseverar, no podemos confirmar, no podemos hacer de una frase o de un pensamiento o de algo que nosotros pensamos que no existe, hacer una doctrina y contaminar al cuerpo de Cristo. Mi alma te alaba. Alabanzas al Señor. El apóstol Pablo no hace una especial reprensión. El apóstol Pablo, perdón, nos hace una especial reprensión a que sigamos no nuestros puntos de vista, no a nuestras opiniones, sino la verdad, amados, en amor, y a que crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Así que no seamos más cabezones religiosos, no estemos contendiendo con la palabra del Señor. No podemos entrar a debatir cosas que no conocemos, que no tenemos fundamento, porque vamos a quedar en vergüenza. Porque el mandamiento de Dios es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que nos instruye. Proverbios en el capítulo 1, Proverbios capítulo 12, en el versículo 1. Mira lo que dice: el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Si usted, amigo que nos escucha en este programa Tardes de Reflexión con Cristo, no quiere aprender, sino que contiende a todo lo que se le predica, puede, le aseguro, ir a los mejores institutos teológicos y aún recibir miles de cursos de educación bíblica cristiana. Y le aseguro, usted no va a aprender nada, no va a entender ni papa. ¿Sabe por qué? Porque le hace falta humildad. Humildad para reconocer que Dios usa hombres y mujeres que por su consagración, su dedicación en el estudio profundo de las Escrituras y guiados por el glorioso Espíritu Santo de Dios,
han recibido la revelación correcta en la interpretación. Alabanzas al Señor de la palabra de Dios. Permítame, me tomo un poco más de café. Si tiene una alabanza en estas tardes de reflexión con Cristo, en este culto dominical, alce sus manos, levante su voz, voz en cuello, y diga: gloria a Dios. Diga: mi alma te alaba. Dígale: qué hermoso eres, qué lindo es mi Cristo. Diga: Señor, te doy gracias porque tú me has suplido mis necesidades, me has dado paz, me has dado gozo, me has llenado de Espíritu Santo, porque tú has provisto el milagro más grande para todo ser humano, la salvación de nuestras almas. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Bendito seas para siempre. Entonces, amados, nosotros tenemos que poner toda nuestra confianza en Dios. Y Dios, amados, a través de su palabra, ha usado a grandes siervos suyos. Y estoy hablando de grandes pastores, de grandes evangelistas. Le estoy hablando de personas que se han consagrado, que se han dedicado para Dios, que son maduros en las cosas de Dios. Y entonces, a través de ellos, usted y yo tenemos que aprender a recibir instrucción, exhortación. Tenemos que salir de esa autonomía barata religiosa. Y aún, yo le aseguro, por mi experiencia propia, hasta el día de hoy, y le estoy hablando del pastor Jorge de Cristo, si alguien con la autoridad de Dios y basado con un argumento sólido en la palabra de Dios, me demuestra que estoy equivocado en mis creencias bíblicas y teológicas, no solamente estoy dispuesto a corregir esto en mi vida, sino tengo que hacerlo públicamente. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos, y estoy hablando también de usted, Pastor Marvin de Jesús, somos personas que manejamos medios de comunicación. Entonces estamos en la obligación ética y pastoral de corregir algunos errores que luego se pueden convertir en grandes horrores. Vuelvo y repito, no es porque alguien de pronto en su posición doctrinal y personal quiera imponer su forma de pensar, dejando a un lado lo que dice la Biblia. Este ministerio, a Yahweh Dios sea la gloria, nosotros tenemos como eslogan una cita que me gusta mucho, que está en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 21. Mire lo que dice: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. La Biblia, amados hermanos, vuelve y nos recuerda que camino a la vida es guardar la instrucción. Pero quien desecha la verdadera reprensión, yerra, comete un grave error. Tenemos que entender que para un verdadero creyente, un verdadero cristiano, una de las muestras de amor más grande es cuando alguien nos abre los ojos de nuestro entendimiento y nos corrige del extravío. Me gusta mucho ese proverbio que dice: fieles son las heridas del que ama.
Samuel el profeta reprende a Saúl. ¿Sabe qué le dice? ¿Qué tonterías has hecho? Y mire que Samuel le dice a Saúl: oh rey, no obedeciste al mandato que te dio el Señor. El Señor ha traído reprensión. Si tú la hubieses obedecido, el Señor habría establecido tu reino sobre Israel forever, para siempre. Pero ahora tu reino tiene que terminar porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. ¿Qué piensa usted, Pastor Marvin de Jesús? Qué tremendo es cuando uno menosprecia el llamado de Dios, o cuando el Señor trae reprensión tras reprensión para que uno corrija alguna situación en la vida de uno, uno renuncie a alguna práctica de algún pecado, uno ignora esa reprensión. Yo le aseguro que el Señor tarde que temprano, como pasó en el caso de Jacob y Esaú, el Señor dice que él amó a Jacob, pero hizo a un lado. No lo aborreció, lo hizo a un lado porque él no quiso continuar, no quiso oír el llamado de Dios, se hizo a un lado del propósito de Dios. Así te puede pasar a ti, hermano, amigo que me estás escuchando. Si tú ignoras el llamado del Señor, Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Mi alma te alaba. Santo eres tú. Bendito tu nombre para siempre. Jesús reprende a Simón Pedro. Reprende al diablo, pues él abrió su corazón y Satanás habló por su boca. ¿Sabe qué le dijo? Le dijo: aléjate de mí, Satanás. Jesús le dice, para que usted me entienda, en una forma de paráfrasis: representas una trampa para mí. Pedro, tú ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios. Pablo el apóstol también reprende a los corintios. Amados hermanos, les dice: cuando estuve con vosotros, no pude hablaros como lo haría con personas maduras espirituales, que tienen entendimiento espiritual. Tuve que hablaros como a carnales, como a mundanos, como a impíos, como a niños en la vida cristiana. Tuve que alimentaros con leche, no con alimento sólido, porque vosotros no estabais preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. ¿Sabe por qué, amados? La iglesia actual, amados, estamos llenos de hermanos neófitos. La iglesia ha dejado penetrar las falsas doctrinas, espíritus engañadores, doctrinas como salvos siempre, salvos, el positivismo, el reino aquí y ahora, Él puede hacerlo de nuevo. El estado actual es una iglesia inmadura. Es una iglesia que no tiene el fundamento sólido de los apóstoles y los profetas. Desconocen totalmente la Biblia, amados. Se saben más de cuentos de viejas, de telenovelas, de la música mundana, que de las cosas de Dios.
Pero ¿sabe qué? Fieles son las heridas del que ama tu alma. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Recién, amados hermanos, un hermano de muchos años del Evangelio me escribió por el Messenger. Escuchen por favor, preguntándome que si yo era cristiano. Entonces, de inmediato yo me reí. Y entonces le contesté, le dije, amado, ¿sabe una cosa? No basta con decirlo, porque hay muchos que dicen ser cristianos, que dicen llevar o que llevan una Biblia debajo de sus brazos, que hablan en nombre de Dios, que profetizan, que predican, que cantan muy bonito, pero ¿sabe qué? Llevan una vida a espaldas, llevan una vida de dualidad, son luz afuera, oscuridad adentro. Los primeros discípulos de Jesús, el Cristo, se llamaban entre sí los hermanos, los escogidos, los fieles, mientras que los demás se referían a ellos como nazarenos, galileos o los del camino. Hacia el año más o menos 50 después de Cristo, los habitantes de Antioquía comenzaron a llamarlos cristianos, que significa aquellos que aman a Jesús, que son fieles a su llamado, que se mantienen en Cristo y para Cristo, dándoos así su origen al término cristiano. Por eso le dije a este hermano que no es decirlo, es ser fiel, es ser un digno representante de su ministerio. Mateo 7:20 dice, por su fruto los conoceréis. Hay una cita en la Biblia que me gusta mucho, que es el Salmo 141, el versículo 5. Que el justo me reprenda será un favor y un excelente bálsamo. Y amados hermanos y amigos, he tenido la oportunidad de predicar en muchas iglesias cristianas evangélicas, donde ellos afirman ser cristianos. Pero la mayoría, amados, no tienen sino un conocimiento por tradición, una religión que les ha sido enseñada por hombres. La realidad de muchos de ellos es que no han experimentado un verdadero nacimiento en Cristo, no han nacido de nuevo, no han subido un nivel más alto. Pastor, perdóneme, es que en la vida cristiana existen varios niveles. Explíqueme, por favor. Primero me tomo un poco de café. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Les decía, amados hermanos, que hay niveles más altos. No solo es ser un simpatizante, y le estoy hablando de los niveles en la vida cristiana. No es solamente ser un simpatizante y decir que Jesús es mi Salvador, Él es mi verdad, Él es mi vida. ¿Sabe por qué? Porque mientras que no compagine lo que yo vivo con lo que predico, simplemente soy un religioso, un fariseo. Llevar una vida de doble ánimo, de doble moral, con pecados internos ocultos. Esto lo que va a ocasionar va a ser muchos problemas en miembros de las diferentes congregaciones. ¿Sabe por qué? Porque si usted está predicando de la palabra a un inconverso, al vecino suyo, y comienza a mirar en usted una piedra de tropiezo porque usted no da un buen testimonio, amados, estamos blasfemando el nombre de Jesucristo. Mire lo que dice
Juan en el capítulo 1, el versículo 12. Alabanzas al Señor, de su nombre, gloria. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Jesucristo, Yahshua HaMashiach, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos no cristianos, nominacionales. Mira lo que dice, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En este nivel, amados, le estoy hablando del nivel de cristianos denominacionales. Salimos del atrio del tabernáculo y proseguimos como hijos de Dios al lugar santo, como verdaderos creyentes, verdaderos cristianos, y entonces seguimos a un nivel más alto. Primera de Juan, capítulo 3, el versículo 1 al 3. Entonces estamos hablando de 4 niveles. El nivel religioso católico. Luego estamos hablando de pasar a un nivel que es ser hijos de Dios. Y ahora vamos a pasar a un tercer nivel. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1 al 3. Y el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, no yo, quiere hablar a la iglesia. Mire lo que dice la palabra del Señor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados no cristianos, sino hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Hoy en día la gente dice ser, yo he escuchado, usted también lo escucha en la calle, oiga, es que yo soy cristiano católico, otro dice por allá, yo soy cristiano evangélico, y otro por allá, no, yo ya salí del cristianismo católico, evangélico, yo soy ortodoxo. Y amados hermanos, en honor a la verdad, hasta el mismo diablo por creer en Dios se hace llamar cristiano. ¿Qué le parece? Santiago, el capítulo 2, el versículo 19. ¿Tú crees que Dios es uno, Jesucristo? También los demonios creen y tiemblan. Por esto, amados, el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. La última parte dice, amados, ahora que hemos salido de ser cristianos nominacionales y hemos nacido de nuevo, miren lo que dice, somos hijos de Dios. Y continuaremos a ese tercer nivel que nos llevará al lugar santísimo del tabernáculo. Porque dice, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Jesucristo se manifieste, o sea, cuando venga por su iglesia, seremos no cristianos, no hijos de Dios, sino semejantes a Él, entiéndalo así, revestidos de su misma naturaleza, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Jesucristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Mi alma te bendice. Alabanzas al Señor. De tal manera que al tener la semejanza de los ángeles, la semejanza de Cristo, tendremos un cuarto nivel de ser en el reino milenial, reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis, el capítulo 5, el versículo 10. Y nos ha hecho para nuestro Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y reinaremos sobre toda la tierra. Y al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra,
la gloria y el poder por los siglos de los siglos. En Lucas, el capítulo 17, el versículo 3. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele con amor, con misericordia. Y si él se arrepiente, dice, entonces perdonadle. Miren lo que le voy a explicar. No todos los reprendidos reciben con agrado la reprensión. Yo le voy a poner un ejemplo de la Biblia. El rey Acab, por ejemplo, desestimó una profecía, una exhortación, un llamado de Dios cuando Dios usa al profeta Miqueas. Y entonces por su soberbia, por su orgullo barato, como muchas veces muchos creyentes, cuando se les llama la atención por su mal testimonio, mire lo que le contestó acá a este rey. Él dijo, yo detesto a este profeta Miqueas, lo odio. ¿Sabe por qué? Porque nunca me profetiza nada bueno, solo desgracias, desgracias. Hay jóvenes que sus pastores les llaman la atención de no tener citas a solas, sin permiso de sus padres, y no les gusta. Y a veces se enojan, argumentando que sus pastores son anticuados dinosaurios. Y ellos dicen, están muy grandecitos y son conscientes de sus actos, de lo que hacen. ¿Sabe cuál es el problema, estimado joven, estimada jovencita? El problema del problema es el fruto de esas relaciones a escondidas. Después de 9 meses, cuando la pancita crece y se ve el embarazo, cuando no se puede esconder. Pero también hay líderes que no quieren escuchar reprensiones, que se rodean de personas que los adulan y solo les enseñan sus virtudes, lo agradable, lo positivo, le dan palmaditas en la espalda. Yo le aseguro que tarde o temprano, si alguien no les corrige sus malas actitudes, estos líderes se van a neutralizar, se van a estancar en sus ministerios. Proverbios capítulo 15, el versículo 10. Si usted tiene una alabanza para el Señor, alábale si puedes. Yo te aseguro que los muertos en el Seol, ellos ya no pueden alabar y glorificar el nombre de Cristo. Y a su nombre gloria. Proverbios capítulo 15, el versículo 10. Dice, la reprensión es molesta al que deja el buen camino, y el que aborrece la corrección, de cierto morirá. Una buena reprensión aborda temas y formas de ser muy específicas. Una buena reprensión no tiene pelos en la lengua. Se hace a secas, sin anestesia. Pero obviamente, esta reprensión tenemos que hacerla con amor, con sabiduría, poniéndonos en el lugar de la otra persona. ¿Sabe por qué? No me canso de decir, porque fieles son las heridas del que ama tu alma, inoportunos los abrazos del que te aborrece.
Alabanzas al Señor de tal forma, de tal manera que cuando traigamos una reprensión debe ser clara, específica, para no dejar dudas al que está siendo confrontado, exhortado por su mal actuar o por su persistir en su pecado. Ahora, antes de usar la reprensión, debemos de ir en nuestras rodillas. Debemos entrar en el lugar secreto. Debemos ir a Dios en oración, buscando su consejo, su dirección, que ponga sus palabras en nuestra boca, en nuestro corazón, ya que algunas veces se confunde un espíritu de discernimiento con un espíritu de sospecha. Y todo esto para no cometer el error que sería un horror de reprender a una persona por chismes y habladurías. La verdadera reprensión está diseñada para desarrollar en el otro una correcta visión, despertar en ellos un carácter espiritual para que ellos puedan ser verdaderos discípulos de Cristo. No solo un cristiano nominal. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos saber escuchar lo que el Espíritu quiere hablar a su iglesia. Máxime si se trata de una reprensión. Mire lo que dice Santiago en el capítulo 5, los versículos 19 y 20. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, le reprende con amor. Sepa pues que el que haga volver al pecador del error del camino, dice, salvará de muerte un alma. Aquí se nos exhorta a poner de relieve la fe en acción. Pastor, ¿qué está diciendo? Escúcheme, por favor. O sea, la forma correcta de vivir es la evidencia y el resultado de la fe. Recordemos que en última instancia, la fe nos debe de llevar a nuestra salvación. Debemos entonces como iglesia servir con compasión, hablar con amor, corregir con sinceridad, vivir en obediencia a los mandatos del Señor, amarnos los unos a los otros. No es solo tener religión o decir yo soy cristiano, no, amados, eso va más allá. El cuerpo de creyentes debemos de ser un ejemplo del cielo aquí en esta tierra. O sea, cartas abiertas y leídas por todos los hombres. Entiéndalo por favor así. Todo lo que creemos, nuestra fe y nuestra confianza en Jesucristo debe de tener pies y manos. O sea, los suyos y los míos. Los suyos y los míos. ¿Sabe por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Apocalipsis capítulo 3, el versículo 19. Porque así dice el Señor, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Para terminar, los siguientes son los principios de reprensión que nos servirán a usted y a mí de grande ayuda. Número 1, asegúrate con toda verdad y evidencia de tu reprensión. No te dejes guiar por chismes. No te dejes guiar por habladurías.
No confundas el discernimiento con un espíritu de sospecha. Número 2, ora al Señor por sabiduría al hablar. Número 3, no reprendas por escrito o por teléfono. Hazlo cara a cara. Alabanzas al Señor y ojalá tengas un testigo. Número 4, nunca destruyas la dignidad de nadie. Número 5, ofrécele a la persona reprendida una oportunidad para que reconozca su error y pueda comenzar de nuevo. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Bendito seas, Padre eterno. Alabanzas, gloria al Señor. Sí, amados hermanos, hemos llegado a la parte final. Tu amigo, servidor, prisionero de nuestro Señor Jesucristo, pastor y evangelista por la gracia de Dios, Jorge de Cristo. Espero que hayan quedado muy bendecidos. Estamos orando que el Espíritu Santo ministre sus corazones. Ojalá ustedes también profundicen, porque hay mucho acerca de lo que es la reprensión. Hay muchas cosas que usted y yo tenemos que pedirle a Dios en oración, pero sobre todo, usted tiene que entender, yo tengo que entender que el Padre que ama a su Hijo lo azota, lo corrige, lo dirige, porque, amados, fieles son las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Pastor Marvin de Jesús, Marvin de Cristo. Si tiene algo que decir, si tiene alguna anotación, si de pronto puede, por los hermanos que estuvieron en el chat, hacer alguna claridad, bien pueda, amado hermano. Y por favor, usted nos despide con una oración. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Y si el Señor lo permite, nos estaremos viendo el próximo domingo bajo el tema la disciplina. Así que, amados hermanos, un fraternal abrazo, un sincero Dios les bendiga. Gracias por los que están orando por este ministerio, por mi vida. Les cuento rápidamente que la operación de mi hija fue un éxito total. Ya estamos en recuperación. Muchos abrazos, muchas bendiciones. Amén, amén y amén. Recuerden que Jesucristo vuelve pronto. Alabanzas al Señor y a su nombre, gloria. Amén, amén y amén.